Bienvenidos a la Iglesia Cristiana CME, un lugar donde creemos en el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, tal como Dios separó las aguas con el firmamento, según Génesis 1:6. Hoy podemos levantar manos santas al cielo y con estas manos alabar y glorificar el nombre del Señor. Aquí encontrarás un espacio donde tu fe se fortalece y tu propósito se hace claro. Porque hay una palabra profética que ya se declaró sobre esta casa. Te invitamos a ser parte de esta gran familia de fe. Somos más que una familia. Génesis capítulo 1. Consideremos el versículo 28. Y por favor permítame leerlo en la NTV. Y la palabra dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Diga conmigo: sean fructíferos. No los oigo. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Yo quiero predicar bajo el tema: crece y multiplícate. En primer lugar, el primer mandato que Dios le da a la primer pareja humana es una orden con bendición. Alguien diga conmigo: fue una orden de bendición. ¿Sabe que desde el principio, antes del pecado, antes del dolor, antes del trabajo duro, Dios estableció principios eternos? Y ese principio fue: crece y multiplíquense. En Génesis capítulo 1 versículo 28 no encontramos solo un mandato biológico, sino un diseño espiritual, social y eterno. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque al Dios al cual usted y yo servimos y adoramos es un Dios de orden. Gloria al Señor. Es un Dios de orden. En primer lugar, Dios los bendijo. Segundo, Dios les habla. Y en tercer lugar, Dios les da la misión. La multiplicación no nace del orden. El orden, escuche bien, cuando hay un orden establecido, un orden divino de parte de Dios, es ese orden el que atrae las bendiciones de Dios. No solamente para la iglesia, sino para las familias. Por eso Dios está demandando de que debe de haber orden en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. Dios es un Dios de orden. Mantenga su Biblia abierta en el 1:28 de Génesis. Ahí encontramos dos palabras que son fundamentales. Y el Señor les dice en el 1:28: fructificad, fructificad y multiplicaos. ¿Sabe que la palabra fructificar en hebreo es pará, que significa producir fruto? Eso significa fructificar, producir fruto. Pero luego el Señor le dice: y multiplicaos. En hebreo, multiplicado es rabá, que significa, escuche, aumentar en número o crecer abundantemente. Si nosotros leemos estos textos desde una perspectiva muy limitada a como está Reina Valera, simple y sencillamente vamos a entender que Dios dice: fructificad, multiplicaos. Pero cuando lo estudiamos desde una perspectiva del texto original, encontramos que es para producir fruto, rabá, aumentar en número o crecer abundantemente. Gloria al Señor.
Quiere decir, hermanos, que el anhelo de Dios no solamente es crecer en cantidad, sino en expansión con propósito. Dios es un Dios que sabe expandir con propósito. En segundo lugar, multiplicación va más allá de lo físico. Y escuche esto, por favor. Muchos reducen Génesis 1:28 desde una interpretación limitada. Algunos creen que lo que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva: produzcan hijos, multiplíquense con más hijos. Pero la Biblia revela que el principio de multiplicación, escuche, es espiritual y no biológica. El principio de la multiplicación es espiritual y no biológica. Jesús retoma este mandato de Génesis 1:28 en el Nuevo Testamento. ¡Qué maravilloso! Y en Mateo capítulo 28 versículo 19, Dios le da el mismo mandato y se lo da a la iglesia. Quiero pedirle que me acompañe toda la iglesia a Mateo capítulo 28. Vamos rápidamente, versículo 19, porque es impresionante lo que el Señor dice en ese versículo. En el 1:28 de Génesis, el Señor le dice a la primer pareja humana: fructificad y multiplicaos. Pero el orden se vuelve a repetir en el 28:19 de Mateo. Aleluya. Y este mandato se conoce como la Gran Comisión. Y miren lo que dice el 28:19 parte A. Por tanto, alguien diga conmigo: ir y hacer discípulos. Gloria al Señor. Es exactamente lo que Jesús le estaba diciendo a Adán y a Eva: fructificad y multiplíquense. Y ahora el mandato es para la iglesia de Cristo, y la orden es ir y hacer discípulos. La palabra ir es crecer en el mandato. Hacer discípulos es multiplíquense en discípulos de Cristo, en hijos espirituales. Quiere decir que en el 1:28 la orden, el mandato es: fructificad y multiplicaos. Pero en el 28:19 de Mateo es: ir y hacer discípulos. ¿Sabe que hay un tiempo aproximado de la creación de Adán al segundo Adán? 4,000 años de tiempo. Del nacimiento del segundo Adán, que es Cristo, a la gran comisión del 28:19 de Mateo, hay 33 años. Esta breve observación es interesante entre los dos mandatos, porque tuvieron que pasar 4,033 años después para que Cristo volviera a dar la misma orden que dio en el jardín del Edén. Y ahora no se lo da a dos personas, ahora se lo da a nosotros, la iglesia. Iglesia, para nosotros es esa orden: ir y hacer discípulos. Multiplíquense, no biológicamente, sino espiritualmente. Quiere decir que el mandato del 28:19 es hacer discípulos que hacen a otros discípulos. La pregunta el día de hoy es: ¿te estás multiplicando? ¿Estás en crecimiento espiritual? El Hijo de Dios, el hombre y la mujer que ha nacido de nuevo, tiene que estar en constante crecimiento espiritual. Y una vez crece, te multiplicas. ¿Sabe? Un día yo le estaba orando al Señor y le decía: Señor, gracias, porque en la iglesia yo no tengo enanos. Ve que la gente enana son bien graciosas, pero en esta iglesia yo no tengo enanos.
Pero el Señor me dice, pero ora por los enanos espirituales de tu iglesia. Ora por los enanos espirituales. Escúcheme, iglesia. Llegó el tiempo de Dios donde hay una palabra fresca para ti. Y el Señor te está diciendo: yo no te quiero un enano espiritual, yo te quiero un gigante, yo te quiero un David, yo te quiero un Gedeón, yo te quiero un hombre y una mujer atrevida a la orden, al llamado de Dios. Ir y hacer discípulos, crecer y multiplicaos. En tercer lugar, hablemos de el principio de una semilla. Para ello regresemos a Génesis capítulo 1 versículo 11. Y lo voy a leer en la versión NBLA, que es la Nueva Biblia para las Américas. Dice Génesis 1 versículo 11: Dios estableció otra ley. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto, escuche, con su semilla, sobre la tierra según su especie. Interesante. A ese versículo le conocemos como un principio eterno. Cuando yo los veo a todos, yo veo semillas. Y sabe que no hay malas semillas, hay buenas semillas. Hay buenas semillas. Y yo veo aquí buena semilla en esta iglesia. Pero tiene que ser una semilla que tiene que empezar a morir, a ponerla en tierra, para que empiece a germinar y a dar fruto, a crecer y ya multiplicarse. ¿Alguien puede alabar la gloria de Dios? La semilla siempre produce según su género. Por eso Génesis 1:11 dice que el Señor dijo que hayan frutos, que hayan árboles, pero que esos árboles den según la misma especie. Y es interesante, iglesia, que Jesús explica esto mismo de Génesis 1:11 en la parábola del sembrador. Abra su Biblia. Acompáñeme rápidamente a Mateo capítulo 13, versículo 3 y 8. Y mientras que usted está haciendo esto, voy a traer dos frutas aquí al altar rápidamente, para que ustedes vean que dentro de una fruta hay semillas. Hay semillas. Si me encontró Mateo capítulo 13 versículo 3, me responde un amén. Y yo lo voy a leer en la PDT, que es palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Esto es una fruta. Eso es un limón. ¿Tendrá semilla el limón, sí o no? Ok. Usted decide con cuál quiere empezar. Esta es una guayaba. Esta fruta, antes de ser fruta, primero fue semilla. Fue sembrada, ahora es una fruta. ¿Me la puedo comer, sí o no? El problema de nosotros, por la cual muchas veces somos cristianos estériles, es porque nos comemos la fruta y no sembramos la semilla. Usted compra esta fruta, la guayaba es deliciosa, se la come, ¿y qué hacemos? Botamos la semilla, la tenemos adentro y la bota. A la siguiente semana usted tiene que ir al mercado a comprar otra guayaba. Pero si usted hubiera conservado la semilla, y usted dice: no, pero espérate, esta guayaba tiene semillas, si yo la siembro en tierra,
me va a dar fruto. Me va a dar. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 3, en la PDT, palabra de Dios para todos. Les dio muchas enseñanzas por medio de historia. Y les dijo, escuchen, el sembrador salió a sembrar, versículo 4. Al esparcir las semillas, no las semillas, sino las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Qué lástima. Versículo 5. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda. Versículo 6. Pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Versículo 7. Otras cayeron entre espino, crecieron con las plantas y las ahogaron. Versículo 8 es clave. Otras semillas cayeron, alguien diga, en buena tierra. Vamos, alguien diga, en buena tierra. ¿A dónde cayeron las semillas? Diga, en buena tierra. Iglesia, Dios es un Dios que le gusta sembrar su semilla en buena tierra. Y yo no sé si hay buena tierra aquí. No podemos estar sembrando en los espinos, en los pedregales. No. Tenemos que empezar a sembrar la semilla del evangelio en buena tierra. Tenemos que empezar a buscar cuáles son las buenas tierras y sembrar ahí la semilla del evangelio. Alguien adora la gloria de Dios. Y empezaron a dar fruto. Algunas plantas, y eso es interesante como lo dice la palabra de Dios para todo. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla. Interesante. Otras 60 semillas. Y otras 30 semillas. Lo que quiere enseñarnos esta parábola del sembrador es que una semilla de trigo produce otras espigas. Una semilla pequeña puede convertirse en un gran árbol lleno de fruto. Pero esa semilla tiene que caer o ser sembrada en buena tierra. Si usted, a pesar de las luchas, las batallas, míreme acá por favor, a pesar de las pruebas, usted todavía sigue de pie en el reino, en esta casa, es porque usted es una buena semilla. Pero escuche, esa buena semilla tiene que regresar a una buena tierra para que pueda dar frutos para la gloria de Dios. Diga conmigo, yo soy una buena semilla, pero ahora necesito una buena tierra. Está bien. Usted dice, pastor, yo soy una buena semilla. El problema es que hemos estado sembrando no en buena tierra. Y por eso es que no hemos visto el fruto, los resultados que queremos. Pero hoy el Espíritu Santo nos va a enseñar algo. A partir de hoy, yo soy una buena semilla, pero esa buena semilla tiene que buscar las buenas tierras. ¿A dónde la vamos a plantar para que dé fruto al 100%? Iglesia, una buena semilla que está guardada en un gavetero va a dar fruto, ¿sí o no? Una semilla que está guardada en casa va a dar fruto, ¿sí o no? Una semilla que está 8 horas en la oficina va a dar buen fruto, ¿sí o no? Una buena semilla que está, aleluya, guardada en un taller, en una fábrica, nunca se multiplicará, a menos que el que está en la oficina, en el taller, en la casa diga, voy a salir de la fábrica porque aquí tengo semillas y estas semillas son buenas. Yo no puedo quedarme en un lugar estancado, no puedo quedarme en una incubadora. Tengo que buscar la buena tierra para sembrar la buena semilla. Se cuenta de un agricultor
que guardaba todas sus semillas por miedo a perderlas. Año tras año no sembraba. El resultado final produjo hambre a su casa, crisis, cero siembra y cero multiplicaciones. Alguien tiene que recibir lo que voy a decir. Muchos creyentes por miedo guardan su fe, otros están guardando su llamado, otros están escondiendo sus talentos y nunca los siembran para ver el resultado final de un crecimiento o de una multiplicación. Yo necesito que usted vea a alguien y le diga: saca tu semilla, saca tu semilla, saca tu semilla, porque esa semilla tiene que dar multiplicación. Pero hay que sacar la semilla y sembrarla. Todas son buenas semillas. ¿Cuántas semillas hay aquí? 4. Aquí hay 4 semillas de un fruto. Puede ser que no hay más. Búsquelo. Hay cristianos que hay que expulgarlos bien. ¿Para dónde están esas semillas? No hay más. Okay, no hay más. Y Dios dice: aquí está una, no. Y Dios dice: pasó el nuevo año y no hay más semillas. Un nuevo año y usted sigue con las mismas semillas. Pero yo le voy a decir algo. Usted puede decir: pastor, bueno, Dios sabe que solamente 4 semillitas tengo. Hay otra más. Gloria a Dios, ¿ya ve? Se están multiplicando, están creciendo. Dios tiene que poner su mano y decir: hijo, necesito más semillas. No veo. Alguien tiene que decir: Señor, haz en mí que crezca. Aquí está creciendo otra, mire. Ahí está otra. Dios tiene que decir: Dios necesita que nosotros reproduzcamos más semilla. Entre más semilla podamos crecer, va a haber más multiplicación. Pero alguien puede decir: pero pastor, yo me parezco a limón, no tengo gracia, no tengo talento, no tengo llamado, mi garganta no me sirve, no tengo estudios académicos. No, quizás Dios no puede usarme. Pero yo quiero decirle: con estas 5 semillas que tenemos aquí, si las sembramos, pueden crecer más árboles de limones para dar limonada, para hacer sorbete, para hacer esto, para hacer lo otro y bendecir a otras familias. No te limites con las 4 semillas que Dios ha encontrado en tu fruto. No los escondas. Dios ha entregado talento, pero el problema es que lo tenemos escondidos. Ahora, yo le voy a preguntar al hermano Wilson: ¿qué vamos a hacer con estas 4 semillas? ¿Las vamos a botar o vamos a repartirle a alguien que con fe diga: no, yo me voy a llevar una semilla, yo ya tengo la maceta porque ya viene la temporada de siembra? ¿Sí o no? Para los que estamos aquí en el este de Estados Unidos, ya viene la temporada de la siembra y voy a sembrar una semilla y lo voy a hacer con fe. Usted se lleva una. Ahora, ¿cuántas semillas tenía esta guayaba? Son demasiadas. ¿Unas 30? Más. 50. Wow. 50 semillas. ¿Se da cuenta? Dios está trayendo a esta casa familias que, hermanos, son un semillero para el evangelio, para la palabra. Si Dios te trajo a esta casa, no es una casualidad. Dios ahora te dice: eres un semillero, levántate, pero busca la tierra buena. Busca la tierra buena. Hay que saber a dónde vamos a sembrar la semilla. La semilla. Denle un aplauso al Señor. En cuarto lugar, diga conmigo: el crecimiento es un proceso, no una casualidad. Iglesia, Dios le está diciendo a esta congregación y a las personas que están en las redes sociales, y la voz de Dios no es: salten más. La voz de Dios es: crezcan más y multiplíquense más. Esa es la orden del cielo. Crezcan más y multiplíquense
más. ¿Sabe que todo comienzo siempre es pequeño? Abra su Biblia en el libro del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 10. Lo voy a leer en la LBLA, la Biblia de las Américas. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Todo comienzo que llega a ser grande en el reino de Dios es pequeño. Pero todo lo que empieza pequeño, Dios lo hace prosperar y termina grande. Por eso dice Zacarías en el 4:10: pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Queridos hermanos, el crecimiento es el resultado de la vida que Dios ha puesto en las buenas semillas. Por ejemplo, Abraham comenzó con una promesa, pero terminó como padre de naciones. David comenzó como un pastor de ovejas, pero terminó en el palacio como el rey de la nación. Una pequeña semilla, un pequeño inicio, un gran resultado. Jesús comenzó con 12 discípulos y hoy somos millones de millones quienes le seguimos en todo el planeta Tierra, pero inició con 12. No podemos menospreciar los pequeños inicios, porque si Dios está en esos inicios, el final será glorioso y será extraordinario. Iglesia, hoy el Espíritu Santo está tocando el corazón de alguien y le dice: tú tienes semilla. Ya declaraste que eres una buena semilla. El problema es que nunca has sembrado tu semilla. Ya no la esconda, ya no la guarde. A partir de este día vamos a sacar esa semilla y la vamos a ir a sembrar en buena tierra. Usted dice: mi familia que no ha venido a Cristo, esa es una buena tierra. Yo tengo que ir a sembrar la semilla a esa tierra. El compañero de trabajo que está pasando por una prueba es una buena tierra, y Dios quiere que mañana que yo llegue a la empresa empiece a sembrar esa semilla en buena tierra. ¿Alguien recibe la palabra? ¿Cuántos estamos dispuestos a empezar a sembrar nuestra semilla? Aleluya. En quinto lugar, la multiplicación requiere muerte. Acompáñenme a Juan capítulo 12, versículo 24. Y note lo que Jesús dice: el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. ¿Qué significa eso? Significa que la multiplicación siempre implica sacrificio. Diga conmigo: la multiplicación siempre implica sacrificio. Por ejemplo, la cruz fue una semilla sembrada en dolor, pero produjo esa semilla sanidad y salvación. Aleluya. No produjo crecimiento, sino que produjo multiplicación. Hay semillas que producen multiplicación. Se dio cuenta, el limón produjo 4 semillas, pero la guayaba, ¿cuántas semillas tenía? Más de 50. Y hay una fruta que se llama la granada. ¿Cuántos conocen la granada? Una fruta muy deliciosa. Y sabe que la granada puede tener de 200
a 1.400 semillas. Y hay un promedio de 600 semillas por cada granada. Y eso muestra cómo una sola fuente de semilla puede surgir en ella una gran multiplicación. Aquí es el secreto. No tengamos temor de sembrar la semilla de la palabra del Señor, porque entre más sembremos la semilla, tendremos mejores resultados, una mayor multiplicación y una mayor bendición, iglesia. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2, versículo 4 al 11. Encontramos el inicio de la iglesia primitiva. Dice Hechos capítulo 2, versículo 4 en adelante, que habían 15 regiones o naciones cuyos habitantes oyeron a los discípulos hablar en su propio idioma durante el Pentecostés. Y que esto mostró que el evangelio sería para todas las naciones, anticipando el mandato del evangelio de Mateo 28, 19. Leámoslo, versículo 4 del capítulo 2 de Hechos. Y fueron todos llenos. Diga, y fueron todos. La clave para una multiplicación en una iglesia es que todos tenemos que ser llenos, embarazarnos de la visión, del anhelo, de la multiplicación. Todos, no uno, todos, iglesia, todos. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque a cada uno les oían hablar su propia lengua. Y estando atónitos y maravillados decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar a cada uno nuestra lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capacia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Aleluya. Versículo 11. Crescentes y árabes le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que sucedió fue que 120 semillas se metieron 10 días en un lugar llamado el aposento alto. Gloria al Señor. Esas 120 semillas fueron en obediencia, le fueron creyendo al Señor que de las 120 semillas Dios traería un avivamiento y un crecimiento para más de 15 países y naciones. Alguien puede bendecir la gloria de Dios. Fue el Espíritu Santo que activó la siembra de la multiplicación en la iglesia primitiva. Y es ahí donde la semilla germina, produce una gran cosecha. Acompáñeme al versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Escúcheme. Y de las 120 semillas que salieron, ojo a lo que voy a decir, Mayen, las 120 semillas no se quedaron adentro de las 4 paredes del aposento alto. ¿Sí o no? Salieron de las 4 paredes. Y hay gente que no quiere salir del conformismo. Hay gente que quiere acostumbrarse a ser un discípulo más del montón y nunca salir, hermanos, a sembrar. Pero Dios nos quiere llamar como una iglesia a que nos convirtamos en sembradores de la semilla, de la palabra, del evangelio. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Y cómo dice ahí, iglesia, la segunda parte del 41? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? No los oigo. ¿Cuántos? 3,000 personas.
Esto muestra que el crecimiento de la iglesia no surge de una capacidad humana, sino de la obra del Espíritu Santo sobre una semilla sembrada en oración, en unidad, en obediencia, la cual Dios hace crecer y multiplicarse. Eso fue todo lo que ellos necesitaron: oración, unidad y obediencia. Si aplicamos esos tres principios, oración, unidad y obediencia, a esta orden, a este mandato, vamos a ver el crecimiento. El problema es, venimos a un culto, sabemos que el Señor nos habló, pero no todos recibimos la palabra. Porque cuando alguien recibe la palabra, va a decir: wow, yo no quiero ser como ese limón que solo dio 4 semillas. Yo quiero ser como la guayaba. Yo quiero tener más de 50 semillas y empezar a sembrar semilla, 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 pero buscar la buena tierra. Aleluya. 120 semillas salen del aposento, reciben el poder del Espíritu de Dios, reciben lenguas, reciben el bautismo del Espíritu Santo, reciben el poder. Y es el apóstol Pedro que da su primer discurso. Aleluya. Y era tan glorioso lo que Dios estaba haciendo, óigame, en los primeros días de la iglesia primitiva, que en el primer sermón de la primera semana de ese avivamiento de Pentecostés, ya era una iglesia de 3,120 personas. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero mire, abra su Biblia en Hechos 4:4. Habla su Biblia en Hechos 4:4 y nótese lo que dice, gloria al Señor. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice que creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 personas. Gloria al Señor. En términos de una semana, la iglesia apostólica sobrepasaba las 8,120 personas. ¿Por qué? Porque 120 semillas estuvieron dispuestas a salir del aposento y empezar a sembrarse en los corazones. Número 6. Hay un enemigo de la multiplicación. Acompáñame a Génesis capítulo 3. Ahí encontramos un enemigo que hasta el día de hoy frena el crecimiento y la multiplicación. ¿Sabe que Reina Valera le da un título a su Biblia? ¿Cuál es el título que le da Reina Valera a su Biblia? Desobediencia ¿de quién? Del hombre. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis del árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Tenemos que identificar como iglesia cuál es el enemigo de la multiplicación. Tenemos que evaluarnos como familia y decir: ¿por qué será que siempre paso en una crisis financiera? Trabajo 8 horas, tengo part-time, pero no me alcanza para esto, para lo otro. Evaluémonos. ¿Será que alguien en su familia está hablando con la serpiente? ¿Tiene conexión con la serpiente? Y la serpiente te está diciendo: no. Te puedo asegurar, le dice la serpiente a la mujer, que podés comer de todo lo que está enfrente de ti. Pero Eva le dice: no, del fruto que está ahí podemos comer, pero del que está ahí en el árbol de la vida, él dijo, no podéis comer. Pero la mujer continúa hablando. Y muchas veces nosotros estamos en una crisis, hermanos, porque hay alguien en nuestra familia que tiene comunicación con la serpiente.
Puede ser que mamá y papá estén orando, pero los hijos estén conectados con la serpiente. O puede ser que el esposo esté conectado con Dios, pero la Eva tiene comunicación con la serpiente. O viceversa, la mujer puede estar conectada con Dios, pero el Adán que anda paseando en el huerto, gloria al Señor, también tiene comunicación con la serpiente antigua que se llama Satanás. Y hay que identificar que esa serpiente antigua, y que el Señor la reprenda, es el enemigo de la multiplicación para nuestra salud, para nuestra finanza, para nuestra familia. Evaluemos qué es lo que está frenando nuestra multiplicación como familia, como reunión familiar y como iglesia. En Génesis 3 se presenta la serpiente, número 1, para robar la semilla correcta, para sacarla de la tierra, para que no esté sembrada. Y número 3, para desanimar al sembrador. Ya rato la gente dijo: soy buena semilla, soy buena tierra. Pero ojo, hay un enemigo que va a querer desanimar a los buenos sembradores y arruinar la buena tierra. Iglesia, identifiquemos el enemigo que quiere robar, desanimar nuestra actitud correcta para convertirnos en hombres y mujeres fructíferos y que seamos multiplicadores para el reino de Dios. Donde hay obediencia, hay expansión. Regresemos a Hechos capítulo 2, versículo 47 rápidamente. Hechos capítulo 2, versículo 47, parte B. Y voy cerrando el mensaje. Porque donde hay obediencia hay expansión. La iglesia primitiva lo entendió. Hechos capítulo 2, versículo 47, parte B. Y el Señor añadía cada día. Diga conmigo: y el Señor, no los oigo, y el Señor añadía cada día. Aleluya. El Señor es el que va abriendo surco y nosotros vamos tirando la semilla. Aleluya. Le voy a decir algo: necesitamos empezar a abrir surco sin ver nubes de agua. No hay que esperar las nubes que se estén formando. Hay que empezarnos a levantar como labradores, como sembradores, y empezar a abrir surco. Alguien que diga: hoy me levanto, voy a empezar a abrir el surco. No veo lluvia, no veo nube, aleluya, pero me agarro de la palabra en obediencia, en fe, en autoridad. Voy a empezar a abrir surco. Voy a empezar a abrir surco. Voy a empezar a abrir surco, porque cuando ya están abiertos los surcos, yo ya tengo la semilla y la lluvia de Dios va a caer y va a venir para que pueda germinar. Alguien dele la gloria al Señor. Vamos, dale esa ofrenda de aplauso a Él. Número 7. Se crece en 3 dimensiones. Número 1, espiritualmente. Para poder crecer y multiplicarnos, tenemos que crecer espiritualmente. Y ese es el problema de muchos cristianos, que se quedan estancados en una sillita 10 años y siguen siendo los mismos. Enanos espirituales, estériles espirituales. El líder le dice: hermano, ¿y será que le podemos dar ahí para que usted lea un texto bíblico en su reunión? Ay, dice que todavía me tiemblan las manos. 20 años en el evangelio y le tiemblan las manos para decir un texto bíblico, por favor. Simplemente usted no ha crecido espiritualmente. Wow. Segunda carta de Pedro, rápidamente. Recuerde que somos una iglesia que amamos la Biblia. Soy un pastor que le doy Biblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, rápidamente, porque tengo que cerrar en 3 minutos. Versículo 18. Antes bien, dice el apóstol Pedro, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, tenemos que crecer en las tres dimensiones del reino. Número uno, tiene que haber un constante crecimiento espiritual en nuestras vidas. Si usted no crece espiritualmente, usted se va a mantener enano espiritualmente. No van a haber fruto, no se va a ver en usted la gloria de Dios en su vida. Segunda dimensión que Dios anhela que nosotros crezcamos es en nuestro carácter. Vayamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Y dice el apóstol: en cambio, este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros. Mire qué lindo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y no hay ley que condenen estas cosas. Todo esto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio, habla de un carácter firme, sólido en el cristiano. Por favor, no cometamos el error de decir: es que, pastor, yo en mi reunión familiar no siento amor. Pero es que el amor es parte del carácter que usted tiene que desarrollar. A la iglesia no se viene a buscar amor, pero mucho amor. No. A la iglesia usted viene a dar amor. A la iglesia se tiene que ver el gozo de Dios, la fidelidad de Dios, el dominio propio, la paciencia, la benignidad. Se tiene que ver el carácter del crecimiento en su vida espiritual. ¿Alguien recibe esa palabra? Esa es parte del carácter del cristiano. La tercera dimensión del crecimiento que Dios pide de nosotros es ser hombres y mujeres de influencia. Eso es liderazgo, porque liderazgo es influencia. Y lo encontramos en Hechos capítulo 1 versículo 8 en la NTV. Dice: pero recibieron poder cuando el Espíritu Santo descendía sobre ustedes, y serán mis testigos, aleluya, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Para lograr ese compromiso espiritual, tiene que haber madurez en nuestras vidas. Tenemos que dar buenos frutos y tenemos que ser hombres y mujeres de impacto para las otras personas. Si usted no tiene una palabra de parte de Dios después de este servicio para alguien, guárdesela. Pero si usted tiene una palabra de bendición que el Espíritu te puso ya para alguien, suéltesela y dígale: hoy yo declaro sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu empresa, sobre tu finanza, una palabra de parte del reino, una palabra que impacte el corazón, la vida de las personas. Vamos, alguien puede alabar la gloria de Dios. Tenemos que empezar a madurar. Tenemos que empezar a dar fruto y tenemos que impactar los corazones y las vidas. Si un río que no fluye se convierte, hermano, solamente en un pantano, ¿cuántos cristianos dejaron de fluir hace tiempo? Y ahora ya no son ríos que corren, ahora son pantanos. ¿Alguien ha estado cerca de un pantano? ¿Cuál es el olor del pantano? Muerte. Ahí hay culebras, ahí hay sapos, ahí crecen animales peligrosos. ¿Por qué? Porque el río dejó de fluir y te convertiste en un pantano. Cuando nosotros dejamos de
de que el río de Dios fluya en nuestras vidas, nos vamos a convertir en un pantano. No va a haber nada de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han escuchado en la Biblia hablar del mar muerto? ¿Sí? El mar muerto recibe agua, ¿sí o no? Sí, recibe agua. Pero el mar muerto no reproduce agua. Solo recibe agua, pero no da agua. ¿Cuántos han escuchado hablar del mar de Galilea en los Nuevos Testamentos de la Biblia? ¿Cuántos han escuchado del mar de Galilea? El mar de Galilea recibe agua y da agua. El mar muerto recibe agua, pero no retorna agua. Quiere decir que el resultado del mar muerto es muerte. Pero el resultado del mar de Galilea, que recibe y da agua, el resultado final es que es un mar que da vida. Y aquí hay gente como el mar muerto, que solamente viene un domingo a recibir la palabra, a recibir la palabra, a recibir la palabra, a recibir la palabra, pero no sales a dar la palabra. Pero Dios quiere mares como el mar de Galilea, que reciban la palabra, pero que también salgan por esa puerta y den agua al sediento, den agua al hambriento, den agua al enfermo, que reproduzcan también vida para otras personas. Alguien da la gloria a Dios. Vamos, alguien lo puede alabar. No solamente venga a recibir agua. Hoy salgamos por esas puertas, pero salgamos dando agua. ¿Cómo se considera usted? ¿Como el mar muerto o el mar de Galilea? ¿Vamos a salir como el mar de Galilea a dar agua viva? ¿O solamente como el mar muerto a recibir agua? Dios es un Dios de principio y de orden. Cierre sus ojos conmigo. Y yo quiero cerrar con dos frases diciendo: la Biblia en el 1:28 de Génesis comienza con multiplicación, y la iglesia en el 28:19 del Evangelio de Mateo termina multiplicándose. Comienza la Biblia con una bendición de multiplicación y termina con la iglesia en el 28:19 multiplicándose la iglesia de 3,000 a 8,000. Y después de 8,000 la Biblia ya no lo registra, porque el número no se daba abasto para contar las grandes, aleluya, almas, multiplicaciones, los avivamientos que la iglesia primitiva despertó en su tiempo. Y hoy nos toca a nosotros. Cierre sus ojos, soberano Dios.